Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Capper. Gracias por venir a visitarnos en otra edición más. Y hoy tengo el enorme placer de presentar a Fernando Listeneira. Fernando es consultor con más de 30 años de experiencia dirigiendo operaciones y tecnologías en Disney, Latam, Turner, Claxon, Telefe y Canal 9. Experto en desarrollo e implementación de procesos de producción y preparación de media para plataformas digitales y live streaming. Es ingeniero en electrónica de la UTN y tiene posgrados en negocios y tecnología en IAE y la Universidad Torcuato Di Tella. Los dejo con Fernando. Disfruten muchísimo de sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Estela. No sé si se escucha bien el micrófono. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar acá y mi agradecimiento a Capper por haberme abierto las puertas y darme esta oportunidad, a Pilar y Estela y todo el equipo. Modelos en plural en el título está hecho con toda intención, porque hoy día no tenemos un solo modelo, sino que son muchos. Y si bien tienen mucho en común todos ellos, también tienen sus variaciones que dependen caso por caso. Entonces, cuando empecé la presentación, lo primero que me vino a la mente fue esto, un mazo de cartas. Entonces, digo, el juego de naipes es un juego absolutamente versátil. Misma baraja, mismas cartas y una cantidad innumerable de juegos que podemos hacer. ¿Y qué es lo primero que aprendemos cuando nos enseñan un juego? Primero aprendemos cuánto vale cada carta, cuál es la posición relativa, qué hace. Lo segundo es la mecánica, ¿no? Cómo va evolucionando, se desarrolla y qué es lo que hay que hacer para ganar. Y una vez que empezamos a jugar, medio a los tumbos, así, vamos desarrollando, descubriendo tácticas, buscándole la vuelta, aprendiendo tácticas. Y si tenemos algún amigo que está experimentado en el juego y nos tira algunos tips, nos enseña alguna estrategia, nos facilita el camino de entender de qué va la mano, cómo se maneja eso. Entonces, suponiendo que acá probablemente la mayor parte sepamos jugar al truco, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, les doy la opción de elegir 3 cartas para que ustedes tengan la mano ganadora. De estas 2 opciones, ¿cuál elegirían? No me contesten, ¿eh? Es retórica la pregunta. Pero a mí me sirve para lo que quiero hablar después. Depende. ¿Y de qué depende? Primero, de mi plan, de cómo yo planteé mi estrategia de juego. Segundo, el otro también juega, tiene su propia estrategia. En cuanto el otro hizo una movida, el escenario ya cambió. Y me puede obligar a recalcular lo que yo originalmente también tenía planeado. Y después, ¿quién juega primero? ¿Quién es mano? Que ahí vendría a ser el factor suerte. Pero acá yo encuentro algo esperanzador. Vieron que no siempre jugar primero es una ventaja. A veces ser el segundo también tiene su oportunidad. Con lo cual, ¿por qué es esperanzador? Porque primero hay uno solo y después estamos todos el resto, así que tenemos chances. ¿Sí? Yendo al streaming, pues la definición de streaming la conocemos, es el flujo de video a través de un stream continuo de datos que llega al receptor, pero fundamentalmente la idea que quiero recalcar es que es una forma de distribución y visualización de canales y contenidos. Esa es la esencia, es una forma más de todas las que hemos conocido. ¿Qué pasa? Al ser un servicio over the top, a diferencia de lo que había antes, que para distribuir video y audio teníamos que recaer en redes específicamente diseñadas para eso, ahora, por la internet, podemos llegar directamente al usuario salteando todas esas plataformas. Ahora, si no deja de ser un sistema de transmisión más, ¿por qué tuvo un impacto tan revolucionario? Porque transformó sustancialmente los hábitos de consumo. Puedo ver lo que quiero, cuando quiero, dónde quiero y en cualquier dispositivo. Y no es cosa menor. Tenemos un catálogo de contenidos que está disponible 24/7, ¿sí?
decido qué día, qué momento, qué hora verlo, puedo interrumpir, seguir viéndolo más tarde, puedo hacer una maratón. No me pierdo nada, por no estar en casa no me pierdo la película porque no llegué a tiempo. Tiene herramientas de búsqueda, recomendaciones, que me pueden facilitar encontrar el contenido. Puedo incluso hacer mis listas y guardarlas para después. Motores de recomendación con los más vistos, a ver si alguno me atrae. Me notifican, un montón de cosas. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Provocó el streaming el cambio de hábitos o el cambio de hábitos era una necesidad que ya existía y lo que hizo fue solo posibilitarlo? Se los dejo. El streaming llegó a este gran poder transformador gracias a una serie de facilitadores que a lo largo de los años se fueron dando. Y estos facilitadores fueron convergiendo de manera que se produjo la explosión que conocemos. Hiperconectividad, comoditización, desregulación y convergencia. Vamos a ver un poquito más en detalle. Puede marear un poco el mapa, pero esto en realidad lo voy a contar como una historia, porque a lo largo del tiempo fue ocurriendo así, pero esto es lo que tenemos hoy. Hoy existe esto. Comencemos por la digitalización masiva de la vida diaria. Desde el momento que no solo un programa de computación se convertía en unos y ceros, sino que convertimos en unos y ceros un documento, una foto, un video, un audio, ya podemos manipular todo de la misma manera. Ahí vino la universalización de la PC como herramienta. Permiso, entrando en calor. No solo en la vida cotidiana laboral, sino también en la vida hogareña. Entonces, desde ese dispositivo ya podíamos hacer de todo, ¿sí? Se expandieron las redes de una forma masiva, tanto las redes físicas como las redes celulares, las redes móviles. Y no solo se expandieron geográficamente, sino también en aumentar significativamente el ancho de banda. Al mismo tiempo, los sistemas de compresión de vídeo digitales más eficientes hicieron que el ancho de banda requerido para transmitir vídeo se achicara. Entonces empezamos a tener autitos más chicos, autopistas más grandes. Por otro lado, en paralelo, la expansión masiva de la Internet, que revolucionó todo, con sus características fundamentales. No tiene fronteras, potencialmente alcance global, y su característica fundamental, que es la desregulación. Totalmente desregulada. No tenemos que pedir permisos, no tenemos que pedir licencias para manejarnos por ahí. Aparecieron los contenidos generados por usuarios comunes y empezaron a generalizarse masivamente y empezamos a consumirlos vía YouTube, redes sociales, etc. Se crearon después los dispositivos de adopción, o sea, dispositivos portables, como los smartphones y las tabletas, y se adoptaron masivamente. Entonces, hoy en el celular podemos hacer de todo, ¿sí? Transferir plata, ver la cuenta bancaria, ver un documento, ver el partido, etcétera, etcétera. Ideal para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, ¿no? Lo tenemos, lo llevamos a todos lados, está con nosotros. En paralelo, se comoditizó la tecnología. En la industria nuestra de media, para producir y para distribuir, necesitábamos equipos específicos para ese trabajo. Y ahora ya no, ya se empezó a generalizar. ¿Y cuál es la ventaja de esa comoditización? La ventaja es poder aprovechar y subirse a las economías de escala, porque ya se utilizaban equipos o por lo menos plataformas que no solo se construían para televisión, sino para un montón de otras cosas. Aumenta la economía de escala, bajan los precios. Con esa baja de precios, los medios de producción también se hicieron más baratos. Entonces se pueden producir contenidos de buena calidad a menor costo. Y por último, las soluciones en la nube. Empezamos a trasladar las infraestructuras, los softwares a la nube. Y entonces empezamos a ver la infraestructura como servicio.
Y lo mismo las aplicaciones como servicio. ¿Y en qué redunda todo esto? Junto con la baja de costos en los medios de producción, en que las barreras de entrada para arrancar con un proyecto son mucho más bajas. ¿Cómo llegamos hasta acá? Primero la televisión abierta, un canal, un solo dispositivo y alcance local. 40, 50, 60 kilómetros se acababa ahí. Después vino el cable. Los productores de contenido contribuían vía satélite, algunas veces por fibra, a los operadores y estos a su vez repartían, distribuían a los abonados por cable o vía satélite si era una plataforma de DTH. Acá ya empezamos a tener una multiplicidad de canales y se empezaron a agregar servicios, ¿no? Video a la carta, alquiler de películas, etc. Seguíamos teniendo un tipo de dispositivo, le agregamos en la cajita set-top box, porque como se amplió la cantidad de servicios había que apoyar a ese dispositivo que estaba con la lengua afuera. Y el alcance pasó a ser regional. Por último, el streaming. Subimos todos los contenidos a la nube o un stream lineal y desde ahí, a través de los servicios OTT, de los Virtual Multi-Video Program Distributors y a través de la CDN, distribuyen los contenidos que le llegan a los abonados vía el ISP, o sea, el Internet Service Provider, si es una conexión fija en la casa, o vía celular, ¿sí? Si es móvil. Y acá ya hubo un salto sustancial. Múltiples dispositivos, alcance global y el catálogo de contenidos a la carta, más live streaming, más un montón de otros servicios, hasta juegos hoy día. O sea. Todos los servicios se fueron reinsertando en los anteriores. La TV abierta se reinsertó en el cable y el cable y la TV abierta se reinsertaron en streaming, ¿no? Y todos replican en el streaming. Ahora, con todo este escenario que tenemos, ¿contra quién competimos? Al principio, con la TV abierta era fácil. Un canal, por ejemplo, Buenos Aires, un canal tenía otros 4, competían y se acababa. Con el cable, competimos contra 80 canales. Sin embargo, en el 2001, por ejemplo, el 70% del encendido se lo llevaban los 5 canales de aire, aunque se miraran a través de la plataforma de cable, y el 30% restante, el resto. Pero con el streaming, al principio creció rápidamente, sigue creciendo sostenidamente. Ahora, como es natural, la velocidad de crecimiento se hizo más lenta y el streaming se metió como una cuña entre los otros dos servicios y le restó share tanto a la TV por aire como a la TV por cable. La que más sufrió de entrada fue la TV por aire y el cable, si bien viene sostenidamente bajando, lo hace a un ritmo más lento, incluso más lento de lo que en algún momento se había pronosticado. Pero en definitiva, competimos por el tiempo de visualización que tiene la gente. Y competimos en el mismo territorio, acá. O en la compu, o en cualquiera de los dispositivos. O sea, yo puedo estar acá y estoy mirando un partido de la Champions y de repente paso y veo en un YouTube un muchacho colombiano mostrando los trailers de las películas de acción que va a haber el año que viene. Y de ahí paso a una azafata que está en Madrid que me cuenta tips de cómo viajar mejor en avión. ¿Sí? Y todo acá, voy pasando de uno a otro. Entonces, en realidad no está tan claro. Pero sí está claro, la esencia es esta. Competimos por el tiempo de visualización de la gente. Y eso es lo que hay que capturar. Estas son métricas de agosto del 24 de Nielsen de Estados Unidos. Fíjense cómo más o menos está repartido, ¿sí?, entre streaming, broadcast y cable. Streaming va ganando la pulseada ya con un 41% y si abrimos el streaming, vemos que dentro del streaming el primero es YouTube. Y después sigue el resto. En esta medición hay que considerar que lo que contabilizan como cable y broadcast no importa si el usuario lo está viendo a través de un stream.
pues como dijimos antes, se replican todos los servicios de TV por aire y cable en los streaming, sino que se cuenta según cuál es su plataforma de origen. Este gráfico es lo mismo, pero lo que muestra es la evolución a un año atrás. Fíjense cómo, despacito, con sus altos y bajos, ¿sí? Este de azul es el streaming, ¿sí? El streaming, como decíamos antes, va creciendo. Y principalmente a expensas del verde, que es el cable. Es como que el broadcast pegó un bajón de golpe y ahora más o menos se mantiene ahí. ¿Sí? Y si vamos un poquitito más atrás, ¿sí? Llegamos hasta septiembre del 22, hace 2 años atrás, donde casi se repartían por tercios, o por lo menos acá el cable, incluso tenía un poquitito más, el cable estaba muy parejo con el streaming. Lo que muestra toda una evolución, que si bien es firme, sostenida, también es lenta. Esto pretende mostrar muy básicamente el esquema de un sistema de streaming, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos? Por un lado, contenido. Este contenido se prepara. ¿Cómo se prepara? Se transcodifica en el formato que necesita la plataforma. La componentización hace referencia a abrir todas las componentes. El video por un lado, los canales de audio por otro, porque tenemos varios canales de audio, los doblajes, ¿sí? Entonces, según a dónde tengo que llegar, van tantos idiomas adicionales. Lo mismo con los subtítulos que se van agregando, son otras componentes, closed captions, si se utilizan, etcétera, etcétera. Hay que además preparar metadata, ¿no? Todo lo que vemos, la sinopsis, los casts, el rating para mayores de 14, de 13. Break markers si aplica, es decir, para hacer los cortes, ¿sí? Y etcétera, los pósters, los trailers. Bueno, todo eso se prepara, se sube a un storage y cuando el programador decide publicarlo, eso pasa a los origin servers y a partir de ahí, en el momento que alguien hace un clic, vía la CDN, una o más CDN, según cómo tengan armado el sistema, llega a través de la app o de un dispositivo directamente, un Smart TV, por ejemplo, directamente a los dispositivos. En las apps tenemos también... ¿Se cayó algo? En las apps tenemos también, básicamente, 2 sistemas operativos, el iOS y el Android, para lo que se las tabletas. Y hola. ¿Me lo puedo sacar entonces la...? Como les decía, los Smart TVs era un poco más problemático. Hoy en general están tendiendo a utilizar Android, con lo cual bueno, hay una convergencia en ese sentido. Pero después tenemos el NOC, que es el que cumple la función de administrar toda la plataforma, monitorea obviamente que todo funcione correctamente, administra todas las configuraciones, los lanzamientos, las preparaciones que se necesitan y el live streaming, por ejemplo un evento deportivo, un espectáculo, llega a través de una línea de transporte, se hace un encodeo en tiempo real y bueno, a partir de ahí más o menos sigue el mismo camino que lo que seguiría el VOD, ¿verdad? En ese caso, el NOC toma una acción más activa también en la coordinación de entrada y salida del aire. El modelo con el que todos arrancaron y la panacea al principio, lo que buscaban todos, era el modelo de suscripción directo al consumidor. ¿Y qué escenario teníamos? Arrancó el pionero, que ya era un distribuidor. Vendía o distribuía DVDs y Blu-ray por correo. Entonces aprovechó la tecnología para dar un salto cualitativo, una revolución, hay que reconocerlo, para llegar de otra manera, mucho más práctica, mucho mejor desde el punto de vista de usabilidad a la hora de ver contenido. Y las majors, las principales generadoras de contenido, trabajaban más en esta zona,
B2B, alimentaban a los operadores que sí se encargaban de la distribución masiva a los usuarios. Y a su vez vendían contenido, entre los cuales le vendían al pionero. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió con esto? Al ver la oportunidad de ir al D2C, al directo al consumidor, las majors se tuvieron que expandir, salir de su core business para poder abarcar toda la vertical. Y eso no fue fácil. ¿Por qué? Porque la distribución tiene un expertise propio, específico. Entonces, tomar el control de cómo hacer esa distribución, hay que empezar a manejar cosas que antes no se manejaban. Por ejemplo, los medios de pago, ¿no? Que me va a pagar por tarjeta, Mercado Pago, imagínense las billeteras virtuales. Cuando empezó todo esto todavía no estaban tanto, especialmente en Latinoamérica era más complicado. Al querer llegar directamente estábamos puenteando a los mismos distribuidores que a su vez seguían siendo clientes para los servicios de cable que todavía seguíamos teniendo. Y además muchos de ellos eran los Internet Service Provider que le iban a llevar la Internet a la casa. Entonces esto, bueno, llevó a que hubiese negociaciones y tratar de comercializar también a través de esos canales de distribución. ¿Sí? Y por otro lado, para ampliar el espectro de contenidos propios de la plataforma, empezó a haber fusiones y adquisiciones entre ellos. Pero por el otro lado, el pionero también se tuvo que expandir. ¿Por qué? Porque cuando vio que le iban a cortar el suministro, dice, tengo que empezar a producir. Entonces empezó a producir contenido propio. Y producir gran cantidad de contenido de alta calidad es muy caro. Y no estoy haciendo un juicio de valor, lo he hecho muy bien. Pero estoy hablando de los hechos. ¿Qué quiero resumir con esto? En ambos casos se tuvieron que mover fuera de lo que naturalmente conocían. Y eso tuvo impactos. Tuvo impactos en los resultados económicos y en también los valores de las compañías transitoriamente. ¿Por qué? Porque tenían un modelo de suscripción flat. Entonces, el modelo de suscripción muy parecido al del cable, pero en el caso del cable, esto es muy simplificado, pero en el caso del cable, los costos para transmitir, voy sumando los costos, terminan siendo unos costos fijos que se pagan por mes, y a medida que voy teniendo más abonados, una vez que cruzo la cantidad mínima de abonados que me cubra los costos, a partir de ahí, todo ganancia. Entonces, cuanto más gente me vea, cuanto más tiempo me vean, ¿sí? Tiempo de visualización, mejor. Con el streaming, muy similar. Pero aparecen costos por consumo. Es decir, la distribución vía CDN se paga por consumo a fin de mes y entonces ahí empieza a jugar que si yo pongo algo que tiene mucho éxito y tengo más abonados, y esos mismos abonados me ven más, o sea, me ven más tiempo, a fin de mes tengo que poner más. Entonces ahí empieza a balancear. Por supuesto, no deja de servir como negocio, si no, no lo estarían haciendo, pero aparece una variable que hay que tenerle el ojo encima. Porque si bien los costos, cuando ustedes ven las tarifas en valor nominal son muy bajos, multiplicado por grandes números, empiezan a tener sentido. Y aquí es donde quería llegar con todo esto a la oportunidad de la inserción de comerciales. Esta charla pretende ser, no sé si académica, es muy ambicioso, pero es agnóstica, ¿sí? No estoy vendiendo nada ni nada, simplemente estoy hablando de tendencias y mi punto de vista sobre la tecnología en general. Pero hay una oportunidad dentro del mundo del streaming utilizar la inserción de comerciales. ¿Sí? Y básicamente, ¿por qué?
primer lugar, porque las empresas, cuando hablo de empresas, todas las empresas, zapatillas, ropa, autos, necesitan hacer publicidad. Necesitan hacerse ver, necesitan promocionar el nuevo producto, necesitan mantener la retención de marca en sus clientes. Entonces se mueven a donde están los viewers. Y como vimos antes, los viewers se movieron hacia el streaming. Entonces, allá van todos. El interés se movió ahí e incluso empezamos a tener competencia de vuelta. Si nosotros queremos competir por los segundos de publicidad, competimos con un youtuber, con alguien que ni siquiera, digamos, un canal de televisión compite conmigo si yo decidiera hacer un canal de YouTube. ¿Sí? Otra oportunidad que ofrece el streaming, que para mí es muy interesante, es que permite contar uno por uno las cabezas, quiénes vieron los comerciales, a diferencia del método estadístico previo. ¿Sí? Entonces acá se puede saber exactamente quién vio qué comercial. Con lo cual ofrece una información tanto a los que producen el contenido, porque también se sabe qué es lo que se vio, sino a quienes van a publicitar. La naturaleza variable del ingreso por comerciales también es compatible a la variabilidad de los costos que ya mencioné, con lo cual ayuda a empatar. ¿Sí? Y tenemos la experiencia de la televisión por cable, que en su momento también recorrió un camino similar, de que entró por suscripción, se fueron agregando los comerciales a tal punto de que incluso equilibraban los ingresos publicitarios. Ingresos por abono de afiliados. FAST viene de este acrónimo, Free Ad Supported Streaming Television. Son servicios cuyos ingresos son exclusivos por venta publicitaria. Y hablo de servicios en general, aunque normalmente hoy día cuando hablamos de Fast Channel nos referimos a canales lineales, muy comúnmente, y no está mal, pero hablo de servicios en general porque pueden ser VOD. En ese caso pasaría a llamarse AVOD, ¿sí? Advertising Based Video On Demand. En cualquiera de los dos casos, los comerciales son insertados full screen, dentro del mismo contenido, en breaks o en momentos programados y no pueden ser skipeados. ¿Sí? Entonces, teniendo los servicios como mencionamos, tenemos el subscription base que ya mencionamos, los contenidos generados por usuarios comunes, ¿sí? Y los fast services, que pueden llegar a través de agregadores. Los agregadores pueden ser parte de grandes compañías, es decir, compañías que tienen plataformas y que deciden armar una plataforma con otra marca para específicamente llegar con estos servicios. Fabricantes de dispositivos, los connected devices, o sea, fabricantes como Samsung o LG, tienen sus propias plataformas, hoy día ya tienen sus propias plataformas. O independientes, alguien que diseña una app y pone su contenido, con ese contenido alimenta otras plataformas o incluso hace de agregador también recibiendo contenido de otros. ¿Sí? Entonces, los tipos de ad insertion, términos generales. En un linear channel se estipula una cantidad de minutos por hora y se reparten en 2 o 3 cortes, ¿sí? A lo largo de ese intervalo. Obviamente hay toda una señalización, ¿sí? Que se utiliza el estándar SST para esa señalización. Para el AVOD hay 3 variantes. El pre-roll ad, que es el aviso que se pone al comienzo del video, antes de que empiece el video. Este generalmente es el más rendidor, el que más interesa. ¿Sí? El mid-roll ad, depende de la duración del contenido, a veces puede resultar un poco molesto para el usuario. Y por último, el post-roll ad, que se utiliza solo si el player está configurado de que a continuación de ese dispara otro contenido automáticamente, porque si no, no se quedan a mirarlo.
y generalmente es el que menos interés genera en este momento. Y desde el punto de vista tecnológico, para insertar esos comerciales, tenemos dos variantes. El server-side ad insertion, donde los avisos se insertan en los streams, ¿sí?, a través de un servidor y de una manera automatizada y programada. Y por el otro lado, los client-side ad insertion, donde el aviso se inserta en el mismo player del usuario. ¿Qué ventaja tiene? Que puede ser más personalizado. O sea, podemos estar uno de ustedes y yo acá mirando exactamente el mismo contenido y a mí me aparece un aviso y a él otro. Pero tiene más complejidad. Mayor personalización, tiene ese atractivo, es más complejo y también depende de la calidad de las métricas, de que el aviso sea o no relevante, ¿sí? Las métricas acá son importantísimas. De este lado, los avisos son menos propensos a interrupciones o a latencias, entonces a veces se hace como un costo-beneficio, se va eligiendo en cada solución cuál es la que puede andar mejor. Esto tiene, como todo, atractivos por un lado, desafíos por el otro. Bueno, los atractivos, podemos ofrecer una experiencia lineal combinada con la oferta de VOD. Las alternativas de monetización son múltiples, ¿sí? Se puede hacer por región, se puede hacer, si vamos al caso, hasta por persona, ¿sí?, como explicamos recién. Hay una mayor relevancia para la audiencia también, porque lo mismo que se aplica con las métricas para los ads, también se puede aplicar para los contenidos. Las métricas, esas métricas nos ofrecen información y con esa información sacamos conclusiones útiles para mejorar el servicio y para mejorar el rendimiento de los avisos. Tienen flexibilidad operativa, es decir, hoy día la tecnología está desarrollada de tal manera que se puede lanzar en muy poco tiempo con servicios donde se paga por servicio, no es que hay que hacer una gran inversión, esperar que la aduana, que entren los equipos, etc. Y entonces se puede entrar y salir rápidamente. Lo que hablábamos antes de menores barreras de entrada, posibilidad de alcance global, que eso después se define también según el servicio, y generalmente se trabaja modelos de share revenue, es decir, se comparten riesgos y beneficios. Los desafíos, armar un sistema FAST tiene muchos elementos y entonces combinar todos esos elementos es importante tener mucho cuidado y ver que se ensamblen correctamente. Esa es la parte desafiante de la cuestión. Hay que verlo como global y ver que todo ensamble bien. Integrar con varias plataformas, a veces cada plataforma te requiere un formato diferente, entonces hay que prever de que hay que enviar el mismo canal en distintos formatos para que pueda ser recibida. Cada uno de los que está en el medio toma su parte del revenue share, ¿sí? Otra cosa que no es menor es obtener los analytics o las métricas de calidad. Las métricas están, pero a veces, si yo estoy como programador, la plataforma que distribuye tiene todas las métricas, me ofrece a mí un set de métricas, pero quizás no todas, él se reserva algunas. Y algunas de esas pueden ser útiles y ahí se entra en una negociación también, ¿sí? Es importante también tener un ojo en la estructura de costos, por lo que hablábamos antes de los costos variables, y en algunos casos a veces hay que cumplir ciertas regulaciones según el mercado. De vuelta, pretende ser un sistema muy simplificado de lo que sería un fast channel. En este caso lineal, tenemos el playout en la nube, preparamos los contenidos, transformamos el video, lo ingestamos, ¿sí? Hacemos el upload al storage y desde ahí, según la programación, como en un canal lineal habitual, ¿sí?, hacemos el playout del canal y ese canal se encodea. Y acá en este punto, dependiendo de la cantidad de plataformas que alimentamos, podemos necesitar uno o más streams, ¿sí?
Después, ya les mencioné el server-side ad insertion, ¿sí? Con un tercero, un third party, que se encarga de manejar los add deals, arman una configuración programática para que esos avisos sean insertados automáticamente. Obviamente que acá en la programación hubo que preparar los markers, ¿sí? para que esto pueda hacerlo automáticamente, y se distribuye vía CDN. ¿Sí? En el caso en que yo voy a alimentar varias plataformas y tengo más de una plataforma que utiliza el mismo formato de stream, bueno, acá tengo un solo encoding y a través de la CDN las alimento a todas. Si tengo otra plataforma que me pide otro formato, entonces ahí tengo que hacer un punto a punto y llegar con ese y así con tantos según dónde quiera llegar. Y a esto le agrego con los cuadraditos cuáles son todos los costos asociados a cada uno de los elementos. Los revenue shares, en realidad, acá los pongo como parte de costo en la parte del porcentaje que le queda al otro, ¿no? A la plataforma, que a nosotros sale de nuestro bolsillo. Después tenemos costos que son fijos, mensuales, o que son una sola vez por configuración, ¿sí? Por configuración inicial y ya está. ¿Sí? Como puede ser el servicio de playout, el servicio de desarrollo de la app, si es que aplica, si es que nosotros hicimos nuestra propia app, ¿sí? O los de transcodificación. Independientemente de que mencioné que la variable de transcodificación pueden ser más o menos los encoders, una vez definido es fijo. Y los que están en rojo son los costos variables, y cada uno dependiendo de distintas variables en sí. Entonces, por ejemplo, estos costos de transformación, es decir, de preparación del video, de la ingesta, del upload, obviamente hay que ver caso por caso si aplican, porque puede ser que nosotros con nuestra propia estructura los resolvemos, pero si tuviéramos que pagarlos, a diferencia del upload, que es por gigabyte, el resto generalmente se cobra por hora de contenido. El storage es por gigabyte. Este es el que ya hablamos, es el consumption fee de la CDN. Esto es por gigabyte de contenido transferido. Tengo un usuario que me está viendo durante una hora, suma X cantidad de gigabyte. Son 2 usuarios, el doble, y así. Generalmente, todo esto depende de cómo se negocie, por eso no hay una única manera, pero generalmente el programador paga ese costo, ¿sí? Según a qué plataforma vaya. Y la inserción de comerciales tiene un costo. Este SSI tiene un costo de inserción por cada millar de impresiones. Es decir, la impresión es cada comercial que se vio. Entonces, por cada comercial que se vio, cobran. También es muy bajito. Después en el volumen hay que echarle un ojo a eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo armamos la estructura de costos y revenue del proyecto? Listo, los costos ya lo vimos. Elementos de revenue. Generalmente se va a ingresos compartidos. Y hay 2 maneras fundamentales. Revenue share o inventory share. Revenue share es, muy bien, entró tanto dinero de comerciales, según lo que se negoció con la plataforma, tanto porcentaje para ellos, tanto porcentaje para el programador. Inventory share es, tenemos tantos minutos disponibles para ubicar comerciales, se reparten, también se negocia, se reparte, bueno, estos minutos son míos, estos son tuyos. O puede ser una combinación de ambos. ¿Sí? Pueden ir a revenue share en una parte y dejar al programador una parte del inventario para que él lo maneje a su manera. Como ven, todo es muy fluido. No hay soluciones únicas, no hay recetas mágicas. Los ingresos por los comerciales transmitidos, eso es en la parte que les mostraba antes. ¿Sí? Un segundito acá. Esto sería acá, ya en la parte del partner que maneja los ad deals. Pueden ser self-serve, es decir, arman una plataforma,
tiene muchos canales que abastecen, obviamente hay perfiles, porque dependiendo del tipo de canal, algunos comerciales pueden ir o no, hay criterios, todo configurado, y digamos, la agencia puede ir y ver qué comercial es disponible y autopautar, digamos, y distribuir sus comerciales en ese sistema. Puede ser negociado en bundle por el integrador, es decir, bueno, listo, vendo esta cantidad de segundos a una agencia, listo, arreglate, poné. O también puede ser venta directa, es decir, nos vamos al playout y si yo tengo una estructura si yo soy el programador y tengo una estructura de ventas, yo hago mi propia venta, más parecido al cable, ¿no? Hago mi propia venta, pongo mis propios comerciales ya desde el origen y sale. Y además, también hay posibles ingresos por suscripción, ¿no? Adicionalmente, o sea, combinar la parte de comerciales con la parte de suscripción. Entonces, cuando nos encontramos con esto, decimos, bueno, a ver, ¿cómo encaramos un proyecto? Bueno, no deja de ser un proyecto, a ver, como fueron todos los proyectos siempre. Pero quiero tratar de hacer hincapié más que nada en algunas cosas que tienen la particularidad de la dinámica de cómo se maneja hoy, tanto el negocio como los cambios tecnológicos. El primero es lo de siempre, pero si siempre fue importante, hoy más que nunca. Especificar qué queremos hacer. Preguntar qué, para qué, cómo, cuándo. El para qué tiene que ver con la estrategia. No es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el motivo? ¿Qué estoy buscando? ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué mercado? El cómo no se refiere a cómo lo voy a resolver, eso viene después, sino el cómo es el producto, cómo es el servicio, qué características tiene o quiero que tenga para la experiencia que le voy a ofrecer al usuario. Y el cuándo, como en todo proyecto, para ayer, antes de ayer, la semana pasada, bueno. En este tipo de proyectos puede ser necesario con frecuencia plantear escenarios. Es decir, no es tan lineal el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos distintas variables, distintas variantes. Entonces esos escenarios, o sea, nos vemos obligados a no hacer un solo proyecto lineal y a decir, bueno, vamos a ver, si vamos a una plataforma con revenue share, vamos de esta manera. Bueno, la estructura que tengo que armar es de esta manera, pero si voy a inventory share, lo tengo que armar de esta otra. Y en una de esos escenarios, no quiere decir que sean excluyentes. Pueden ser concurrentes, es decir, varios escenarios, o un escenario de decir, bueno, primer paso y cómo sigue después. Y esto incluye, ¿sí?, definir la parametrización, que este es otro punto también importante. Como decíamos antes, hay costos variables por consumo. Bueno, ¿cuántos me van a ver? ¿Cuántos usuarios voy a tener? 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Y bueno, ¿cuántas horas me van a ver? ¿Cuántas horas me va a consumir por mes? No sé, va a un promedio de 10 horas por mes cada uno, 20. Bueno, como pasa en todos los proyectos, nunca tenemos los datos. Todos, va. Entonces tenemos que empezar a asumir cosas. Y ahí es donde yo veo muy importante que eso que asumimos lo pongamos bien claro y explícitamente. Porque además podemos incluso, en el planteo de escenarios, parametrizar el proyecto y decir, bueno, muy bien, este proyecto está armado de esta manera y si tenemos tantos usuarios de tanto a tanto, funciona así, si tenemos de tanto a tanto, va a funcionar de esta manera, o si el cliente me pide una cosa o el cliente me pide otra. ¿Sí? Y ahí después seguimos con lo habitual, identificar los elementos operativos y tecnológicos necesarios, como vieron en el rompecabezas anterior, están todos los elementos ahí. Hoy día tenemos posibilidades, como siempre, pero todos esos elementos podemos optar por decir, bueno, se los voy a dar a un integrador que me resuelva todo, llave en mano, obviamente, que me dé todos los detalles, yo valido que cumpla con lo que necesito, pero bueno, se encarga de todo. O
puedo ir contratando parte por parte a distintos proveedores, ¿sí? Construimos el modelo en concreto y caso por caso, para este caso particular del proyecto. Investigamos y evaluamos a los proveedores, ¿sí? Y acá es importante también pensar a los proveedores, como hoy día esto trabaja mucho en modo servicio, empezamos a pensar en qué tipo de servicio nos dan, no solo el equipo. Y finalmente costear, cuidando de comparar peras con peras, ¿no? Porque un proveedor cotiza de una manera, otro de otra, y estar seguros de que estamos comparando la misma cosa. A la hora de llevarlo a cabo, nuevamente, el escenario que vivimos hoy en día nos lleva a repensar la forma en que tenemos que encarar las cosas, encarar los proyectos. Y hoy día es importante pensar en ciclos de desarrollo corto. Es decir, la idea, desarrollo, hago una prueba, ajusto, pongo en marcha rápidamente y después, una vez que está funcionando, obviamente vamos a partir de la base que funciona correctamente, pero bueno, aparece una mejora, vuelvo al principio y empezar. ¿Y qué pasa con esto? A diferencia de otros proyectos, generalmente no terminan cuando terminan la fecha que todos festejamos, brindamos y salimos. Esto se sigue repitiendo constantemente. Es continuo. Pensar en términos de procesos operativos como si fuera una cadena de suministro. ¿Sí? Con entregables y con entregables parciales y con entregables de diferente tipo porque a veces tenemos que adaptarnos. O sea, la cadena base es la misma, pero a uno se lo tengo que entregar con el tapizado rojo y al otro lo tengo que entregar con el tapizado verde. ¿Sí? Pensar en estructuras modulares cuando diseñamos la tecnología y la operación, ambas cosas. Cuando digo la operación, no solo el workflow de operación, porque generalmente hoy día los manejamos también con un software que nos ayude a orquestar y hacer un traqueo de toda esa operación. Entonces ahí es donde pensar en estructuras modulares que nos permitan fácilmente tanto escalar como ajustarnos a los cambios que se están dando continuamente o a las posibilidades futuras que vamos a tener. Pensar en el acceso y calidad de las métricas, de esto ya hablamos, ¿sí? Es un punto importante. Respecto de la tecnología, como mencioné antes, hoy se piensa más como servicio, Platform as a Service, Infrastructure as a Service y Software as a Service. Es decir, se pagan costos mensuales, no hay tanto CAPEX y hacer la inversión inicial, sino que se puede ir pagando. Incluso son contratos que estipulan que, bueno, listo, si no se necesita más, se deja de pagar. Por eso es la flexibilidad que mencionábamos antes, que es fácil subir y bajar canales dentro de este modelo FAST, ¿sí? Y desde este concepto, hacer hincapié en que sean fáciles de actualizar, los upgrades, los updates, y no solo fáciles, que sean seguros, que no cada vez que se actualiza tengo que estar con la estampita a ver si sale o no sale. ¿Sí? Adaptables e interoperables, este punto es fundamental, que lo mencioné hace un ratito. Todos los sistemas son todas partes del sistema, de distintos fabricantes, y se tienen que hablar entre ellos. Entonces acá entran en juego qué tipo de API, qué tipo de protocolo utilizan para interconectarse y comunicarse para que todo fluya, porque lo que se busca también es la automatización, ¿sí? Y facilitar un monitoreo y un traqueo de todo el proceso. Y bueno, por último, como siempre, elegir el mejor costo-beneficio, pero también haciendo hincapié en el mejor servicio. ¿Sí? Entran en juego acá Quality of Service, los SLA, ¿sí? Fijarnos en ese tipo de cosas. Y desde las operaciones, algo muy parecido, la flexibilidad y la agilidad, los workflows que se adapten a la dinámica, como hablamos. Pensar el flujo lo más simple posible, que sea eficiente, que facilite que rápidamente, el time to market, rápidamente el producto llegue a la plataforma.
y evitar duplicar procesos. Esto vale especialmente cuando ya tenemos una operación y estamos agregando un nuevo canal o estamos agregando una nueva modalidad. Evitar de caer en duplicar. Aprovechemos todo lo posible porque la esencia muchas veces no cambia y es solo una cuestión de adaptarse. Mirando al futuro. El futuro es hoy. Todo lo que acabamos de decir ya está cambiando. Así que listo, nos podemos olvidar, salimos y ya cambió. Ya no es exactamente como estamos hablando ahora. ¿Sí? Y acostumbrémonos. Vino para quedarse. ¿Qué vemos? Bueno, acá yo les comparto un poco una visión propia y, por supuesto, esto no está limitado. ¿Sí? Hay mayor diversidad para monetizar los servicios. Entonces, hoy tenemos todo este tipo de formas que se pueden incluso combinar entre sí. ¿Sí? Los fast channels, me refiero a los fast channels lineales, gratuitos, que se sostienen económicamente solo por la inserción de comerciales. Canales con anuncios, ¿sí? Que pueden incluir el AVOD. En este caso serían como la mezcla, ¿no? De tener una suscripción básica como para estar dentro de la plataforma y después le agregan anuncios. De esto ya conocen porque las grandes empresas ya están en eso. ¿Sí? Y distintos tipos de suscripciones, básica, premium, ¿no? Obviamente la premium, bueno, me da más cosas y me cobran más. Y algo que yo veo como una oportunidad interesante es el Transactional VOD. Transactional VOD es, por ejemplo, el alquiler de películas, ¿no? O sea que yo a través de la plataforma sale una película, la puedo alquilar para verla. O X partido, ¿sí? De fútbol o de tenis o de lo que sea. O alquilo por todo, no sé, por todo Wimbledon. O alquilo para ver un evento, un espectáculo en particular. Entonces, las compañías, esto especialmente aplica a las compañías productoras de contenido, creo que hay también una oportunidad de un reacomodamiento en lo que son reaprovechar las ventanas de distribución. En todo este movimiento hubo mucha prueba y error y lo que tradicionalmente había toda una escala muy definida de ventana de distribución de contenidos se quebró y creo que ahora se está tendiendo a valorizar nuevamente eso y desde mi punto de vista para una compañía que digamos está en estas condiciones, ¿no? De producción de contenido es interesante este punto. Los canales lineales siguen teniendo un atractivo. Resultan familiares para el usuario. Hay un informe de Nielsen de agosto que mucha gente elige canales lineales. Las plataformas tradicionales que nosotros conocemos están incorporando canales lineales que le dan el nombre de playlist ahora. ¿Sí? Hay un atractivo, con lo cual esto aparentemente parecería que tiende a seguir. Podría ser incluso hasta una oportunidad para los canales de aire que se están replicando a través de el streaming, también puedan seguir potenciando su presencia. Otra cosa es, antes hacíamos zapping. Nosotros hoy, si tenemos 2 o 3 plataformas, queremos ver una película y empezamos. ¿No? Empieza mi señor y dice, ¿y qué vemos hoy? Y bueno, espera. Entonces salto de una. No encontré nada, salté a la otra. Tengo que salir de una app, entro a la otra. Y la verdad que a la tercera ya, tampoco tengo más, pero bueno, a la tercera ya digo, vuelvo a la primera. Entonces, ya está ocurriendo esto. Y yo creo que va a ser una tendencia firme de consolidar en un solo lugar que uno pueda buscar los contenidos. ¿Sí? No quiere decir que esa plataforma distribuye todo, sino que ofrece la oportunidad. Uno, desde ese único lugar, dice, bueno, quiero ver tal película.
la encontró y le dice, mira, está en la plataforma tal, tal, tal y tal. Y si la plataforma la tengo, con un clic voy a la plataforma y la veo. O sea, voy a mi plataforma con mi suscripción y la veo. ¿Sí? Y hoy día ocurre mucho que los usuarios, especialmente cuando están por suscripción, los usuarios dicen, una vez que ya vi todo, ya no encuentro nada en esta plataforma, listo, me doy de baja. Y dentro de 6 meses que vino la temporada 3 de la serie que me gustaba, me doy de alta de vuelta. Y después me doy de baja otra vez y así. Con lo cual, el tema de la fidelidad a la plataforma también está un poquito en cuestión. Una reflexión final que quiero hacer tratando de resumir un poco todo. Primero, plantearnos dónde estamos parados hoy. Y cada movimiento que queremos hacer, cada proyecto nuevo que queremos hacer o modificación o lo que sea, ¿dónde estamos parados hoy? Pero ese dónde estamos parados hoy, no verlo como una foto, verlo como una película. Es decir, ver desde dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí, porque como estuvimos viendo en cosas que mencionamos, las cosas se van encadenando y son acumulativas. Entonces, a veces nos ayuda más a entender el contexto en el que estamos para de ahí en adelante tomar una mejor decisión. Por supuesto, a dónde queremos ir, ¿no? Y en el medio, bueno, elegimos la herramienta y los medios más adecuados para poder llegar al resultado que buscamos. Y básicamente no hay recetas universales, y mucho menos, nunca las hubo, pero mucho menos en estos momentos. No hay una receta, es caso por caso, hay que analizar cada proyecto, cada situación y ver, de acuerdo a toda la información que se recaba, cuáles son las mejores soluciones. Yo soy un convencido de que la calidad de las respuestas depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Así que no dejemos de preguntar constantemente, de preguntarnos dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo, por qué. Eso hoy tiene que ser una dinámica constante, ¿sí? Hoy día quedarse quieto es retroceder. Hay que moverse. Por lo menos para mantenerse donde estamos. ¿Sí? Por último, agradecerles por el tiempo que me han dado. Agradecer a Caper, Pilar y todo el equipo por esta oportunidad. Han sido muy, muy gentiles conmigo. Y bueno, aquí tienen mis datos. Si quieren escanear el código QR, me pueden contactar, no hay ningún problema. Estoy a disposición. Y espero que se vayan con una mayor cantidad de preguntas que con las que vinieron. Así que nuevamente muchas gracias. Estoy a disposición. Estamos un poquito pasados, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta estoy a disposición y si no, bueno, los dejo libres para la exposición y de la siguiente conferencia que es muy interesante.